Un humilde pescador encontró un contenedor perdido en una isla del Pacífico, pero cuando lo abrió descubrió algo que cambiaría su vida y la de todo su pueblo para siempre. Mira esta historia hasta el final y dime desde qué país la estás viendo. El amanecer se levantaba lento sobre el horizonte, tiñendo de oro y fuego el vasto mar del Pacífico. Las olas rompían suavemente contra la orilla, pero Miguel Rodríguez ya estaba despierto mucho antes de que el sol asomara. El aire olía a sal y madera húmeda, a redes secas y sudor. En su pequeña choza, hecha de bambú y teco de palma, su esposa preparaba arroz mientras los niños aún dormían bajo una manta delgada. Miguel se lavó la cara con agua fría, miró a su familia por última vez y salió rumbo a la playa. Su barca lo esperaba. Era una banca de madera pequeña, con los remos desgastados y los flotadores amarrados con cuerdas viejas. Había remendado el casco tantas veces que cada tabla contaba una historia. Un taifón, una tormenta, una noche de miedo. Subió a bordo y empujó hacia el agua, sintiendo cómo el frío le cortaba los pies descalzos. El sol apenas comenzaba a subir cuando él ya se alejaba de la costa, buscando los lugares donde los peces aún mordían el anzuelo. La vida de Miguel era simple pero cruel. El mar era su única fuente de sustento y también su enemigo más grande. Algunos días regresaba con suficiente pescado para vender y comer. Otros con las redes vacías y el estómago hundido de preocupación. Había aprendido a respetar las mareas, a leer los vientos, a entender el lenguaje de las nubes. Pero aún así, el mar siempre tenía la última palabra. Mientras remaba, pensó en su padre, también pescador, que había desaparecido durante una tormenta cuando Miguel era niño. Su madre solía decirle: «El mar no perdona, hijo. Devora a los hombres valientes y a los cobardes por igual». Aquellas palabras lo acompañaban cada vez que salía a pescar, como una sombra que nunca se alejaba del todo. Esa mañana, las aguas estaban inquietas. Las corrientes parecían distintas, más frías, más profundas. Miguel lanzó sus redes y esperó. Pasó una hora, luego dos. Nada, ni una sola señal de vida. El silencio del mar era abrumador, como si algo escondido bajo la superficie lo observara en silencio. Frunció el ceño y miró hacia el horizonte. Al oeste, una masa de nubes oscuras comenzaba a levantarse lentamente. Era señal de que una tormenta se acercaba, pero no aún. Tenía tiempo. Decidió ir más lejos, hacia donde pocos pescadores se atrevían a ir, más allá del arrecife de San Damián, una zona que los ancianos del pueblo llamaban la boca del diablo. Decían que allí las corrientes se cruzaban y los barcos se perdían sin dejar rastro. Miguel sabía que arriesgaba demasiado, pero la necesidad era más fuerte que el miedo. En casa quedaba poca comida y sus hijos necesitaban zapatos nuevos para la escuela. Un poco más lejos, se dijo mientras ajustaba el remo, solo un poco más. El sol ya estaba alto cuando finalmente divisó una pequeña isla en el horizonte. No recordaba haberla visto antes. Era un pedazo de tierra rodeado de arrecifes, con palmeras que se inclinaban como si rezaran al viento. Parecía deshabitada, silenciosa. La curiosidad lo impulsó a acercarse. Mientras se aproximaba, el agua se volvió más clara, casi transparente. Bajo la superficie se movían sombras, corales, peces, quizás restos de algún naufragio. Miguel sintió una mezcla de emoción y ansiedad. Aquella isla parecía dormida, ajena al tiempo. Al llegar a la orilla, arrastró su barca por la arena blanca y se quedó unos segundos contemplando el paisaje. Todo era paz. El viento movía las hojas de las palmeras con un murmullo suave. No había huellas ni señales humanas. Era como si el lugar lo esperara a él, y solo a él. Pero algo rompió la armonía. A la distancia, más allá de una curva rocosa, algo brilló bajo el sol, un destello metálico, fuerte, inesperado. Miguel frunció los ojos, tratando de distinguirlo. No era una roca, ni una barca. Parecía algo enorme, rectangular, de un color extraño. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué demonios es eso?, murmuró. Decidió acercarse. Caminó lentamente, sorteando piedras afiladas y algas secas. Cuanto más se aproximaba, más claro lo veía. No podía creerlo. Un contenedor de carga, uno de esos gigantescos que transportan mercancías en los barcos que cruzan los océanos. Estaba volcado de lado, cubierto de óxido, semienterrado en la arena. Las olas lo golpeaban suavemente, como si el mar se negara a soltarlo por completo.
Miguel se detuvo frente a él sin respirar. Nunca había visto algo así. Era una presencia ajena, un pedazo del mundo moderno arrojado a un rincón olvidado. El metal estaba corroído, pero aún se distinguían restos de pintura azul y letras borradas por la sal. Santo cielo, susurró. En su mente comenzaron a formarse pensamientos peligrosos. ¿Qué habría dentro? Comida, aparatos, materiales, dinero. Había escuchado historias sobre cosas valiosas que el mar arrojaba después de los tifones. Una vez, un pescador encontró barriles de aceite y se hizo rico vendiéndolos. Otro jaló madera de un barco hundido y reconstruyó su casa. Pero esto era diferente. La brisa trajo consigo un olor a metal y algas podridas. Miguel se acercó un poco más, con el corazón latiendo en su pecho. Sabía que no debía tocarlo sin ayuda, pero la curiosidad lo devoraba. Dio la vuelta al contenedor. Estaba cerrado con un candado grueso, hinchado de óxido. Pasó los dedos por las ranuras, sintiendo el frío del acero. Debe de tenernos aquí, pensó, y sin embargo, estaba casi intacto. El cielo empezaba a cambiar de color, y el murmullo del mar se hacía más grave. Miguel sabía que debía regresar antes de que el viento se volviera peligroso, pero algo dentro de él se negó a marcharse. Esa cosa, aquel contenedor silencioso, lo llamaba. Respiró hondo, miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a caer en el mar, y tomó una decisión que selaría su destino. Volveré mañana, dijo en voz baja, con la mirada fija en la mole oxidada. Y sabré lo que escondes. El mar rugió a lo lejos, como si respondiera a su promesa. Mientras empuñaba su barca de regreso a la aldea, Miguel no podía apartar de su mente la imagen de aquel contenedor. Algo le decía que lo que había dentro no pertenecía al mundo común. No sabía si era fortuna o desgracia, pero en el fondo de su alma, sintió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel no durmió esa noche. Se acostó, sí. Cerró los ojos. Escuchó la respiración tranquila de sus higos y el leve crujido del bambú cuando el viento golpeaba la casa. Pero su mente siguió en otra parte, clavada en aquella isla, en aquel monstruo de acero oxidado enterrado en la arena como si el mar hubiera intentado tragárselo y no hubiera podido. Un contenedor de verdad, que hacía algo así allí, en medio de la nada, que llevaba dentro, algo útil, algo peligroso, algo que pudiera alimentar a su familia por meses, a su pueblo por años. Cada vez que su esposa le preguntaba en susurros ¿todo bien?, él respondía sí, pero no estaba bien. Estaba encendido. Antes del amanecer ya estaba en pie. El cielo todavía era oscuro cuando Miguel llegó a la orilla con su banca. La madera fría y húmeda le mordía las manos mientras empuñaba la embarcación de vuelta al agua. El mar estaba relativamente tranquilo, pero había una tensión en el aire, una presión vaya que avisaba que el clima podía cambiar de humor en cualquier momento. Aún así él no dudó. Ese día no iba a pescar. Ese día iba a descubrir. Remó en silencio, solo con el sonido del agua partiendo bajo el casco y el golpeteo de la cuerda contra el mástil. El horizonte empezaba a encenderse en un naranja profundo y las sombras de las nubes parecían montañas flotando. Miguel conocía esas formas. Eran nubes de tormenta en formación. No hoy, no todavía, pero pronto. Tenía que moverse rápido. Cuando llegó a la isla, lo recibió el mismo silencio extraño de la primera vez. No había gaviotas. No había cangrejos corriendo por la arena. No había juelas, ni siquiera las suyas del día anterior, ya borradas por la marea. Era como si el lugar no existiera para nadie más que para él. Arrastró la banca hasta dejarla segura sobre la arena húmeda y caminó con paso firme hacia el otro lado de la playa, donde las rocas formaban una curva y después dejaban ver el claro. Sabía exactamente qué iba a encontrar, y aún así cuando lo vio, se le cortó la respiración. El contenedor seguía allí, gigante, silencioso, torcido, apoyado sobre un lado, con una esquina hundida en la arena y la otra todavía tocando agua, cubierto de óxido rojo y manchas verdes de sal seca. Era como una balena muerta dejada por la marea, pero hecha por manos humanas. Miguel se detuvo frente a él, sintiendo otra vez esa mezcla imposible de miedo y atracción. Se acercó más despacio esta vez. Esta vez no era sorpresa. Esta vez era decisión. Rodeó la estructura, pasando la mano por el metal frío, notando lo grueso que era. No parecía algo que el mar pudiera mover con facilidad, pero allí estaba.
tirado como basura. Vio marcas letras que apenas podían leerse bajo las capas de sal. Números, rutas, algo que alguna vez había sido importante para alguien. Esto cruzó el mundo, pensó Miguel, y ahora está aquí, solo para mí. Se arrodilló frente a las puertas dobles. Estaban aseguradas por una barra metálica y un candado enorme, hinchado de herrumbre como si hubiera pasado años tragando agua salada. El día anterior había intentado abrirlo con las manos y había entendido que no sería fácil. Hoy vino preparado. Sacó su machete. Era viejo con el mango envuelto en cinta. Lo había usado para cortar cuerda, partir cocos y limpiar pescado. No estaba hecho para metal, pero era lo único que tenía. Junto también una piedra grande, plana, pesada. La levantó, respiró hondo y golpeó. Clang. El sonido retumbó en toda la playa, rebotando en las rocas. Miguel apretó los dientes y volvió a golpear. Clang. El candado vibró, pero siguió entero. Él sintió el impacto en los brazos, como un latigazo. No se detuvo. Golpeó una y otra vez. El sudor empezó a bajar por su cuello y pegarle la camisa a la espalda. Su respiración se volvió áspera, forzada. Su corazón retumbaba como un tambor. Cada golpe decía lo mismo. Abre, abre, abre. El sol empezó a subir. El calor crecía. El aire junto al metal olía a óxido húmedo, a sal vieja, a algo encerrado demasiado tiempo. Miguel jadeó. Apoyó las manos en las rodillas y miró el candado. Estaba agrietado. Casi. Se mordió el labio. Ajustó el machete entre el metal y el cuerpo del candado. Y con todas sus fuerzas usó la piedra como martillo. Crack. Esta vez no fue eco. Fue ruptura. El candado se partió en dos y cayó en la arena con un golpe sordo. Por un instante, Miguel no hizo nada. No se movió. No respiró. Sintió un temblor ligero en el estómago. Ese tipo de temblor que no es hambre ni frío. Es expectativa. Es miedo a lo desconocido mezclado con la esperanza más peligrosa. La de que tu vida pueda cambiar en un segundo. Puso la mano en la barra de metal que aseguraba las puertas. Estaba rígida, cubierta de sal cristalizada. Tiro nada. Tiro otra vez. Nada. Apretó los dientes. Forzó con el peso de su cuerpo entero y la barra cedió con un chillido largo, como un animal herido. Entonces, lentamente, metió los dedos bajo el borde de la primera puerta. El metal estaba frío, pero el aire que escapaba era caliente. Viejo, encerrado tanto tiempo que ya tenía un olor propio. No era el olor del mar, no era el olor de pescado, algas o madera mojada. Era otra cosa, dulce, pesado, denso. Miguel empujó. Las bisagras gritaron. La puerta se abrió unos centímetros primero, luego más, hasta que un chorro de aire encerrado salió disparado contra su cara. Tos, una mezcla de humedad, plástico viejo, y una nota dulzona que no supo reconocer al principio. El interior estaba oscuro. Tuvo que esperar a que sus ojos se acostumbraran, y cuando lo hicieron, se quedó inmóvil. Dentro del contenedor no había chatarra. No había basura, no había simple mercancía sin valor. Había cajas, decenas de cajas de cartón grueso, apiladas cuidadosamente, ocupando todo el espacio desde el suelo hasta casi el techo, casi idénticas, alineadas, colocadas con precisión. No parecía un naufragio improvisado. Parecía un cargamento completo intacto. Miguel se quedó parado en la entrada, con la boca entreabierta. Las cajas estaban manchadas por la humedad. Algunas esquinas estaban deformadas, pero en general seguían cerradas, seladas con cinta industrial, seladas como si alguien las hubiera preparado para legar a puerto y jamás hubieran legado. Sintió cómo le latían las sienes. Entró. El metal del piso estaba resbaloso, cubierto de una película fina de agua seca y sal. Dio pasos cortos, cuidando de no caerse. Puso la mano sobre la primera caja, la más baja, la que estaba al alcance del machete. Si es comida y está podrida. Adiós, pensó. Si es basura, perdí el día. Pero si no, clavó el machete en la tapa, con cuidado de no hundirlo demasiado. Cortó la cinta, abrió una línea, y después, con las manos, arrancó el cartón húmedo. Dentro había otra capa, bolsas gruesas, transparentes, seladas al vacío, perfectas, sin aire. Miguel retiró una de las bolsas con las dos manos. Pesaba más de lo que esperaba. La sostuvo frente a la luz que entraba desde la puerta abierta. Lo que vio adentro lo dejó sin palabras.
Vainas oscuras, largas, brillantes, negras con un toque marrón, casi exitosas, apretadas unas contra otras, ordenadas como joyas. No era café, no era cacao, no era algo que él viera en el mercado local. Era otra cosa. Acercó la bolsa a su cara y, sin abrirla todavía, pudo olerlo. Dulce, cálido, profundo. Era un olor que recordaba pan dulce, leche caliente, helado caro que solo se veía en televisión. Era un olor de lujo, un olor que no existía en su mundo. Vainilla. La palabra llegó a su mente como un susurro. Había escuchado hablar de la vainilla en las historias de los comerciantes del puerto, cuando hablaban de cosas que solo compran los hoteles de Manila y los extranjeros ricos. Había oído que era cara, muy cara, increíblemente cara, pero nunca había visto la real, la verdadera. Nunca así en ese estado perfecto, empaquetada como diamantes. Miró a su alrededor, decenas de cajas, cada caja llena de bolsas, cada bolsa llena de vainas. Sintió que el pecho se le apretaba. Esto no era suerte normal. No era mira, encontré una red vieja y puedo repararla. No era me leve una tabla buena para arreglar el techo. No, esto era otra cosa. Esto era destino. Por un momento se imaginó a sí mismo llegando al puerto con una de esas bolsas y diciendo, ¿cuánto? Se imaginó a hombres con camisas limpias mirándolo distinto. Ya no como el pescador pobre, sino como alguien que trae algo que vale. Se vio comprando zapatos nuevos para sus hijos. Se vio diciendo a su esposa, ya no tienes que preocuparte por el arroz este mes. Sintió un nudo en la garganta. Luego vino el miedo, porque donde hay valor, hay peligro. Si alguien más ve esto, pensó, si alguien más lo sabe. Miró hacia la entrada del contenedor, hacia la luz brillante de la isla vacía. No había nadie. Nadie lo había seguido. Nadie sabía que él estaba aquí. Por ahora, respiró hondo. Tomó una de las bolsas heladas. Luego otra. Luego una tercera. Las colocó con cuidado dentro de su banca cuando regresó a la orilla. Miraba constantemente alrededor, como si en cualquier momento fueran a salir otros hombres de entre las palmeras para arrebatárselo. Pero nadie apareció. El mar estaba cambiando de humor. Se notaba ya en la corriente y en el sonido del viento. Miguel sabía que tenía que irse antes de que las olas lo atraparan en los arrecifes. Sujetó las bolsas bajo la banca, cubriéndolas con una red vieja para que pareciera simplemente equipo de pesca. Antes de subir, volvió la vista atrás. El contenedor seguía allí, inmóvil, silencioso, medio enterrado como un secreto del océano. Miguel lo miró largo rato, y le habló en voz baja, como si hablara con un ser vivo. No le digas a nadie que estuve aquí. Luego empujó la barca, saltó a bordo y comenzó a remar de vuelta hacia su aldea. Cada ola que golpeaba el casco le hacía pensar lo mismo. Si lego. No sabía aún cuánto valía lo que llevaba. No sabía todavía qué iba a pasar con él, con su familia, con su pueblo. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Su vida había dejado de ser la misma en el momento exacto en que ese candado se partió, y el mar por primera vez en mucho tiempo parecía estar de su lado. El viaje de regreso fue una mezcla de miedo y euforia. El cielo se había oscurecido ligeramente, y el viento soplaba con la fuerza caprichosa de las tardes tropicales. Miguel remaba con todas sus fuerzas mirando una y otra vez las bolsas heladas que llevaba ocultas bajo la red de pesca. Sentía que cada golpe de las olas podía arrebatarle su hallazgo. Cuando por fin llegó a la costa, el sol estaba cayendo detrás de las colinas, tiñendo de cobre la superficie del mar. Varios vecinos lo vieron llegar, extrañados. No traía pescado, pero su cara tenía un brillo que ninguno había visto antes. ¿Todo bien, Miguel?, preguntó Ernesto, otro pescador, mientras ayudaba a empujar la banca hacia la arena. Sí, todo bien, respondió Miguel con voz baja, pero sus ojos no podían ocultar el fuego que ardía detrás de ellos. Esperó a que la playa se vaciara y, solo cuando el cielo se volvió violeta, tomó las bolsas y corrió hacia su choza. Las dejó sobre la mesa de madera. Su esposa Elena lo miró con confusión. ¿Qué es eso?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Miguel respiró hondo. No lo sé, pero creo que el mar nos ha hecho un regalo. Tomó un cuchillo y con cuidado abrió una de las bolsas. En el aire se derramó un aroma tan dulce y profundo que ambos quedaron inmóviles. Era como si el mar, el sol y la tierra se hubieran mezclado en una sola fragancia. Elena llevó una vaina a su nariz.
Cerró los ojos y sonrió. Miguel, esto huele a gloria. Esa noche el pequeño hogar se llenó de aquel perfume. Miguel no podía dejar de mirar las vainas, brillando bajo la débil luz de la lámpara. Su mente no paraba de girar. ¿Cuánto valía eso? ¿De dónde venía? ¿Y si alguien lo reclamaba? Pero una voz interior más fuerte repetía lo mismo. Esto puede cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Miguel no pudo mantener el secreto. En el pueblo nadie tenía mucho, y esconder una bendición tan grande le pesaba en el alma. Reunió a algunos pescadores de confianza y los llevó a su choza. Sobre la mesa, las bolsas brillaban como oro oscuro. Las encontré en una isla, dijo, dentro de un contenedor que el mar dejó varado. ¿Un contenedor de barco?, preguntó Ernesto incrédulo. Sí, lleno de esto, respondió Miguel, señalando las vainas. Creo que es vainilla, hubo un murmullo. Nadie lo creía del todo, pero cuando uno de ellos abrió otra bolsa, el aire se volvió tan perfumado que todos quedaron en silencio. No necesitaban más pruebas. Aquello no era algo común. En pocas horas la noticia se extendió por todo el pueblo. Mujeres, niños, ancianos, todos querían ver el tesoro del mar. La pequeña casa de Miguel se llenó de curiosos. Algunos bendecían su suerte. Otros susurraban que era peligroso. El mar no da nada sin pedir algo a cambio, dijo una anciana, haciendo la señal de la cruz. Miguel se quedó pensativo. Sabía que el mar tenía memoria. Sabía que lo que da también puede quitarlo. Pero ya no había vuelta atrás. Esa misma tarde fue al puerto con una sola bolsa. Quería respuestas. Un comerciante, al verla, casi dejó caer su cigarro. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó incrédulo. El mar me lo trajo, respondió Miguel. Sin dar más detalles, el comerciante tocó las vainas con cuidado, como si fueran joyas. Esto vale una fortuna. El corazón de Miguel latió con fuerza. Volvió corriendo a su pueblo, el viento golpeándole la cara, la bolsa apretada contra el pecho. No podía creer lo que acababa de oír. Esa noche el aire del pueblo olía a vainilla. El perfume se metía por las ventanas, por las calles, se mezclaba con el humo de las cocinas y las risas de los niños. Todos lo comentaban. El mar trajo un milagro, pero mientras todos celebraban, Miguel no podía dormir. Miraba el horizonte oscuro desde la playa, donde las olas rompían con suavidad. Sabía que lo que tenía entre manos no era solo suerte, era una prueba, y en el silencio de la noche, bajo el cielo lleno de estrellas, juró hacer lo correcto. No sabía todavía qué significaba exactamente lo correcto, pero lo descubriría pronto. Porque aunque el mar había calado, algo le decía que aquella historia apenas comenzaba. El amanecer llegó envuelto en un aire tenso, en el pequeño pueblo costero. Todos hablaban del hallazgo de Miguel Rodríguez. Algunos lo llamaban bendición, otros tentación. Los rumores corrieron más rápido que el viento, que el mar había traído un tesoro, que Miguel se había vuelto rico, que los espíritus del océano lo recompensaban por años de sufrimiento, pero con la fama llegaron los ojos curiosos. Al tercer día, una patrulla de la Guardia Costera apareció en la playa. 2 hombres uniformados descendieron de una lancha y caminaron directo hacia Miguel, que los esperaba junto a su barca, con el rostro cansado pero tranquilo. ¿Usted es Miguel Rodríguez?, preguntó el mayor de los dos, un hombre robusto de voz grave. Sí, señor, respondió Miguel. Yo encontré el contenedor. El oficial asintió. Queremos verlo. Miguel los guió hasta la isla, donde el contenedor seguía firme entre la arena y las olas. La travesía fue silenciosa. El viento soplaba con fuerza, y las nubes grises se acumulaban en el horizonte como presagio. Al llegar, los hombres inspeccionaron la estructura, tomaron fotos, midieron, registraron números apenas visibles en el metal corroído. Está oxidado, pero los códigos aún pueden leerse, dijo uno de ellos. Esto pertenece a una empresa naviera internacional. Debemos informar. Miguel bajó la mirada. Sabía que había hecho lo correcto al avisar, pero en su pecho ardía el temor de perderlo todo. Días después, llegaron representantes del gobierno y agentes de comercio marítimo. Llenaron la playa con papeles, celos y cámaras. Miguel observaba en silencio, sintiéndose pequeño entre tanta autoridad. Su esposa lo acompañaba, apretándole la mano en cada momento. Un hombre de traje oscuro, con gafas y acento extranjero, se acercó a él.
Señor Rodríguez, hemos rastreado el número del contenedor, dijo. Pertenecía a un barco que se hundió en un tifón hace casi 10 años. El buque perdió más de 100 contenedores. Este fue uno de ellos. ¿Y el dueño? Preguntó Miguel con voz temblorosa. No hubo reclamo de seguro ni registro de pérdida. Es probable que la compañía haya quebrado. Legalmente, el hombre hizo una pausa. El cargamento puede considerarse propiedad abandonada. Miguel no entendía del todo lo que eso significaba, pero la palabra abandonada le dio un rayo de esperanza. Durante semanas los funcionarios tomaron muestras, enviaron informes, esperaron respuestas que nunca llegaron. Finalmente, el día llegó. En el pequeño juzgado local, frente a testigos y curiosos, un juez leyó el veredicto. Y dado que no existe propietario legítimo que haya reclamado la carga, declaro solemnemente: este tribunal reconoce al señor Miguel Rodríguez, ciudadano de esta comunidad, como descubridor y poseedor legal del contenido del contenedor encontrado en las coordenadas. Miguel apenas escuchó el resto. La sala estalló en murmullos. Su esposa comenzó a llorar. Algunos vecinos lo abrazaron. Otros lo miraron con envidia, pero todos sabían que algo histórico acababa de suceder. El juez continuó. El contenido, según los peritos, consiste en aproximadamente 3,000 kilogramos de vainilla natural celada al vacío. Su valor comercial actual es, miró los papeles, superior a los 3 millones de dólares estadounidenses. El mundo pareció detenerse. 3 millones. Miguel no dijo nada. Sentía que el aire le faltaba, como si estuviera bajo el agua. Recordó cada noche de hambre, cada tormenta, cada red vacía. Y ahora, el mar le había devuelto todo de golpe. Los expertos internacionales llegaron a examinar las vainas. Las encontraron en estado impecable. El celado al vacío había preservado su aroma, su color, su calidad. Era una cápsula del tiempo, un milagro químico y natural. Un periodista de Manila le preguntó: «Señor Rodríguez, ¿qué va a hacer ahora con tanta riqueza?» Miguel se quedó en silencio unos segundos antes de responder. «Primero, voy a asegurarme de que mi familia coma bien. Luego, ayudaré a mi gente. El mar me dio esto, no puedo quedármelo solo». Esa frase recorrió el país. Apareció en los periódicos, en la televisión, en los programas de radio. El pescador que compartió su fortuna. Los barcos grandes comenzaron a llegar al puerto. Traían compradores, comerciantes, representantes de empresas de perfumes y pastelerías. Miguel firmó acuerdos, pero siempre con una condición. Una parte del dinero debía destinarse a mejorar su pueblo. Mientras tanto, en las noches, él seguía caminando por la orilla del mar. Lo hacía solo, sin cámaras, sin periodistas. Miraba las olas negras romperse contra la arena y pensaba en su padre, en los años perdidos, en la justicia extraña del océano. El mar le había quitado todo, y de alguna manera, se lo había devuelto. Miguel comprendió que aquel contenedor no era solo un objeto, era una prueba, una forma del mar de recordarle que incluso en su crueldad, aún quedaba un vestigio de equilibrio, una voluntad misteriosa de compensar lo que una vez arrebató. Esa noche, mientras la marea subía, juró no olvidar de dónde venía, porque la verdad del mar no estaba en sus tesoros, sino en su lección. El valor real no está en lo que encuentras, sino en lo que haces con él. El sol de la tarde caía lento sobre el mar, y el aire tenía ese olor a sal y esperanza que solo aparece después de una tormenta. En el pueblo de Miguel Rodríguez, todo había cambiado. Las chozas de bambú empezaban a transformarse en casas sólidas. Los niños corrían descalzos con mochilas nuevas. Y en la noche, por primera vez en la historia del lugar, las luces eléctricas brillaban como estrellas caídas del cielo. Miguel no se veía diferente, pero la gente lo miraba con nuevos ojos. Ya no era el pescador pobre del muelle, sino el hombre al que el mar había bendecido. Sin embargo, él nunca permitió que lo llamaran rico. El mar no regala fortuna, decía, solo devuelve lo que alguna vez quitó. Con el dinero obtenido por la venta de la vainilla, Miguel hizo lo que su corazón le dictó. Compró barcos nuevos para los pescadores, equipados con motores seguros y luces para navegar de noche. Fundó una cooperativa para que ningún hombre tuviera que arriesgar su vida solo en medio de una tormenta. Construyó una pequeña escuela donde los niños podían aprender sin mojarse bajo los techos rotos. Ayudó a las viudas de los marineros perdidos a reconstruir sus hogares.
Cada proyecto que nacía llevaba el mismo nombre, regalo del mar. El pueblo revivió. Las risas regresaron. La pobreza, aunque aún presente, dejó de tener rostro de desesperanza. Por primera vez la comunidad sintió que el océano no solo arrebataba, también sabía dar. A veces Miguel se sentaba en la playa al caer la tarde, mirando el horizonte. Siempre lo hacía solo, con los pies descalzos en la arena húmeda. Veía cómo las olas venían y se iban, como si respiraran. En su interior, seguía siendo el mismo hombre que alguna vez lanzó redes vacías con miedo a no tener que comer. Solo que ahora entendía algo que antes no podía ver. El mar no era su enemigo, sino un espejo de la vida misma. A veces cruel, a veces generoso, siempre impredecible. Un día un periodista extranjero llegó al pueblo. Lo entrevistó frente a las nuevas embarcaciones. «Señor Rodríguez, ¿siente que el mar le pagó por todo lo que sufrió?», preguntó. Miguel sonrió, mirando al horizonte. «El mar no paga ni debe, solo enseña. Yo aprendí a no rendirme, a confiar incluso cuando no hay razón. Él me escuchó». El periodista lo miró en silencio, incapaz de responder. Con el paso de los años, el contenedor oxidado se convirtió en una leyenda. Los niños crecieron escuchando su historia. El marqués elevó a muchos. Un día le devolvió a uno el poder de salvar a todos. Algunos iban a la isla solo para verlo, aún enterrado en la arena, cubierto de algas, como un viejo guardián del pasado. Nadie lo tocaba. Todos lo respetaban. El aroma a vainilla todavía flotaba en la memoria del pueblo. Era el olor del cambio, del esfuerzo recompensado, del milagro. Cuando alguien lograba algo grande, los ancianos decían: «El mar le ha dado su vainilla». Y Miguel envejeció tranquilo. Su cabello se volvió blanco como la espuma de las olas, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo, seguían firmes. Nunca volvió a ser rico como aquel primer año, porque repartió más de lo que guardó. Pero su riqueza verdadera estaba en lo que dejó atrás: un pueblo unido, un futuro digno, una historia imposible de olvidar. Una tarde, mientras el sol se hundía lento en el mar, se levantó de la arena, miró el horizonte y dijo en voz baja: «Gracias, viejo amigo. Sé que no me debías nada, pero aún así me diste todo». El viento sopló suave, moviendo su camisa como si el mar le respondiera con gratitud. Desde entonces, los pescadores de aquel rincón perdido del Pacífico dicen que, en ciertas madrugadas cuando las olas golpean la orilla y el aire huele levemente a vainilla, es porque el mar está recordando a Miguel Rodríguez, el hombre que convirtió una tormenta en esperanza y un contenedor en el regalo más puro que puede dar el océano. Una segunda oportunidad. El mar le quitó todo. Y años después se lo devolvió convertido en esperanza. La historia de Miguel nos recuerda que los milagros llegan cuando menos los esperamos. Suscríbete, deja tu comentario y cuéntame desde dónde ves esta historia.